Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por todos los presentes. Muchas gracias a los organizadores de esta muy valiosa reunión. Por lo que voy viendo, es una cosa que promete un futuro importante. Quiero agradecer, por supuesto, a la mesa paraguaya de ganadería sustentable, y también al Global Roundtable for Sustainable Beef, que tenemos acá su representante con Josefina. El tema que yo voy a presentar hoy quizás pueda sonar un poquito disruptivo en un aspecto, pero creo que puede ayudar a percibir la problemática del carbono desde una perspectiva un poco distinta a lo que sería el mainstream thinking, o sea, la visión global sobre el tema del carbono. He decidido titular esta charla como el carbono en la ganadería bovina, y le agrego un aspecto ya un poco técnico, y reconozco que esto puede producir algún tipo de complicación en la interpretación, pero voy a tratar de ser tan claro como me sea posible. Y a lo que yo me voy a referir entonces es que diferentes enfoques de medir las emisiones de carbono o la problemática del carbono pueden producir resultados diferentes, y eso afectar la visión que podemos tener de un problema. Ustedes ven ahí, bueno, una vaquita un poco compungida porque ve que sus congéneres aparecen con una publicidad que dice coma más pollo. Entonces esta vaca quedó muy preocupada porque lo que se está planteando ahí es lo que se escucha en muchos lugares del mundo, y digamos una versión más extrema sería coma más vegetales en lugar de carnes. Y todo comienza, esta historia comienza con el tema de la huella de carbono, y a eso me voy a referir específicamente. Yo voy a plantear, para avanzar en esta presentación, con algunos interrogantes que les llamo disruptivos, uno de los cuales es si existe algún sesgo metodológico en la emisión, en las estimaciones de las emisiones de carbono por tonelada de carne, que esa es básicamente lo que llamaríamos la huella de carbono. ¿Cuánto se emite por tonelada de producto que se genera? En una segunda pregunta me planteo algo distinto. ¿Qué ocurriría si estimamos las emisiones de carbono por hectárea en lugar de las emisiones de carbono por tonelada de producto o por tonelada de carne? Y ahí nos cambia ya el eje con que podemos interpretar los resultados que vamos a ver. Y el tercer punto, o la tercera pregunta, es ¿qué es más relevante para nuestros sistemas pastoriles? Porque nuestros sistemas siguen siendo esencialmente pastoriles. ¿La huella de carbono o el balance de carbono del sistema de producción? Y ahí voy a centralizar mi presentación tomando como base que estamos en una región del mundo, en una latitud del mundo que a veces nos obliga a no necesariamente mirar los problemas bajo la misma perspectiva de otras latitudes del mundo. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Hay algún sesgo metodológico en la emisión de carbono por tonelada de carne, en lo que llamaríamos la huella de carbono? Bueno, cuando estimamos las emisiones, diferentes enfoques claramente pueden producir resultados distintos y pueden causar confusión. La forma, diríamos, lo que yo me referí, la visión dominante que en estos momentos se va imponiendo en cuanto a emisión de emisiones en la ganadería, es lo que llamaríamos la huella de carbono. Y la huella de carbono, de acuerdo a la metodología con que se calcula, tiene tres grandes componentes. Lo que llamaríamos las emisiones preprediales, o sea, previas al predio rural, las emisiones prediales, que son las que ocurren dentro del predio,
y las emisiones postprediales, todo lo que ocurre, las emisiones que ocurren una vez que la carne, la tonelada de carne atraviesa la tranquera y se va fuera del sistema. Y allí hay publicaciones de la FAO, por ejemplo, que siguiendo el concepto de huella de carbono, estiman que las emisiones globales de carbono de la ganadería en general serían aproximadamente un 14,5%. O sea, se estima que el 14,5% de las emisiones globales provienen del sector ganadero y una parte muy significativa del sector ganadero de rumiantes. Ahora bien, si nosotros tomamos otras publicaciones de la FAO, estamos hablando digamos, de números que publica la FAO. Cuando la FAO se concentra específicamente en analizar las emisiones biogénicas del ganado, estimadas esencialmente en base al metano y al óxido nitroso, ya Frank les explicó claramente las problemáticas que hay con la estimación del metano, encontramos con que esas emisiones del ganado, las emisiones biogénicas puramente del ganado, bajan de 14,5% a un 4% de las emisiones globales, o sea, un poco menos del 4%. Entonces estamos trabajando con números que son muy discordantes y eso naturalmente nos puede generar confusiones y en última instancia no saber realmente cuáles son las emisiones que produce la ganadería. Hay una referencia inevitable que es una publicación de la FAO del año 2006, que es La larga sombra del ganado, Livestock Long Shadow, que utiliza la metodología clásica de la huella de carbono para estimar las emisiones mundiales de carbono, fundamentalmente de la ganadería vacuna, pero también incorpora otras especies. Lo que hace este estudio es cargar sobre cada tonelada de carne que se produce las emisiones correspondientes a sectores que no necesariamente son ganaderos, como la manufactura de fertilizantes, los plaguicidas, los combustibles, los alimentos, la sanidad. Eso significa que es como si en nuestra cuenta de electricidad que pagamos mensualmente nos cargaran las emisiones de los proveedores de carne, de los proveedores de verdura, de los proveedores de otros insumos que compré, de los panaderos, de los que compramos a diario. Con lo cual ya estamos cargando en una tonelada de carne las emisiones de otros sectores que emiten. Luego están las emisiones puramente prediales, o sea, las que ocurren dentro del predio, en el cual está exclusivamente vinculada a la ganadería. Metano y óxido nitroso son las emisiones fijas que produce el ganado. Pero también tenemos otras emisiones prediales, como pueden ser las labores, los desmontes, las quemas, los fuegos, etc. Y eso, digamos, es un segundo componente de análisis, y así se va generando los distintos eslabones de emisión en un proceso de producción de carne. Y tenemos luego las emisiones postprediales, que son igualmente, transmiten esa cuenta de carbono, la cargan sobre cada tonelada de carne producida, como es el transporte, el sector del transporte, el sector de los frigoríficos, el sector del transporte transoceánico y aún las emisiones que ocurren a nivel de góndola. Todos estos conforman un combo de emisiones que cuando se cargan en una tonelada de carne producida produce una cifra muy grande y muy exorbitante, que obviamente nos aleja mucho de esas emisiones que produce la FAO. En las estadísticas de la FAO, cuando uno ve las emisiones puramente biogénicas propias del animal, son muy distintas. Y ahí es donde empiezan a surgir este tipo de problemas. Y es así como ese famoso libro La larga sombra del ganado estima que el 18% de las emisiones globales provienen de la ganadería. Otro trabajo posterior también de la FAO baja, o sea, ajusta la metodología y baja esas emisiones a un 14,5%. Y bueno, si confrontamos las distintas mediciones que hay, encontramos dos valores de la FAO que muestran emisiones por encima del 14 y del 18%,
Pero cuando vamos a las estadísticas de la FAO, encontramos con que los valores son mucho más bajos, las líneas de círculos significan que están incluidas todas las especies de ganado. La última de las tendencias muestra lo que son cultivos anuales, y en el medio está lo que serían las emisiones correspondientes al ganado bovino. Entonces, ¿qué podemos decidir nosotros frente a esta diversidad de números que nos presentan distintas organizaciones internacionales y, por supuesto, los medios que no están bien informados acerca de todo esto? Bueno, ¿qué ocurre en cambio si estimamos las emisiones de carbono por hectárea en lugar de tomar las emisiones como la huella de carbono, o sea, por tonelada de carne producida? Cuando incorporamos la hectárea, estamos mirando el problema desde otra perspectiva. Entonces nos podemos preguntar, ¿cómo nos conviene expresar las emisiones de carbono? ¿Por kilo de carne, que es la visión predominante, o por hectárea de tierra ganadera? Y esto nos cambia fundamentalmente la forma de enfocar el problema. Estos son datos que yo tomé de la bibliografía internacional, que son reportados, 61 casos que busqué la bibliografía, los reporté, y lo que muestra, esto lo que muestra es la huella de la carne de distintos productos. La huella de carbono de la carne bovina comparado con el maíz, la soja y el trigo, con 3 cultivos típicos. Y vemos que la cantidad de carbono emitido por tonelada de producto de la carne puede llegar a ser entre 50, 60 y más veces mayor que las emisiones de maíz, soja o trigo. Esto mirado en la problemática desde la perspectiva de la huella de carbono. Y esto naturalmente implica que nosotros, a través de un estudio que hicimos sobre 70 campos reales de la Argentina, encontramos esta misma relación. O sea, aplicando la metodología para calcular la huella de carbono, encontramos con que los valores absolutos difieren bastante entre nuestro estudio y lo que sería lo que aparece en la bibliografía. Pero el patrón de emisiones se mantiene. O sea que siempre la carne aparece emitiendo 50 o 60 veces más carbono que los cultivos. Entonces, empezamos a sospechar que ahí había un condicionamiento metodológico, o sea, la metodología de cálculo de la huella de carbono está preparada para dar estos resultados, para producir este tipo de resultados, que en este caso significa una penalización a la carne. Entonces, lo que hicimos en este estudio que estamos realizando y que vamos a mandar seguramente a publicar en no mucho tiempo, es analizar el problema desde la huella de carbono, como lo estimamos anteriormente. Estos son los 70 datos nuestros, de campos nuestros, analizados mediante la huella de carbono, medida por tonelada de producto, y esto es cuando medimos las emisiones en función de la hectárea, o sea, en lugar de tomar como unidad de referencia la tonelada de carne, tomamos como referencia la hectárea ganadera en producción. Y ahí, cuando comparamos las emisiones, encontramos con que ese patrón típico de la huella de carbono se desnaturaliza, ya no es lo mismo, ya no es igual. Y así aparece, por ejemplo, en un campo determinado, la soja teniendo emisiones más altas que la carne bovina. ¿Por qué? Porque lo miramos con otra unidad de referencia. Y esto, digamos, la característica que tiene este camino, esta forma de medir, es que un campo difiere de otro, o sea, no todos presentan siempre las mismas características. En un campo la carne bovina puede exceder al resto y en otro la soja puede exceder al resto. En consecuencia, esto ya nos hace percibir que hay una visión distinta, una manera distinta de expresar el problema. Ahora tenemos que analizar un poco qué ocurre, en qué nos serviría esta metodología distinta desde el punto de vista de nuestros intereses en estas latitudes, en sistemas extensivos donde el pastoreo es un componente importante de la producción.
Y aquí, bueno, a ver si puedo retroceder. La tercera pregunta, ¿qué es más relevante en los sistemas pastoriles que son los que dominan en estas latitudes? ¿La huella de carbono o el balance de carbono del sistema ganadero? Entonces, aquí nos hacemos otra pregunta. ¿Qué ocurre si la captura de carbono por fotosíntesis es incorporada a las evaluaciones? Cosa que no es habitual, no es común. Y nosotros tenemos en Sudamérica una enorme plataforma fotosintética con capacidad para secuestrar carbono. Entonces, lo que habitualmente se hace cuando se miden las emisiones ganaderas es medirla en función del óxido nitroso y del metano producido por los animales. Y eso en sí mismo constituye una forma de evaluar las emisiones. Pero ocurre que nosotros tenemos un sistema de este tipo, donde los animales se insertan en ese sistema, siguen produciendo obviamente óxido nitroso y metano, pero la vegetación circundante hace fotosíntesis y parte del carbono que se captura por fotosíntesis se acumula en la biomasa aérea, se acumula en la biomasa subterránea, y un porcentaje de lo que se acumula en la biomasa subterránea puede pasar a integrar el carbono orgánico del suelo. El carbono orgánico del suelo es la fracción más deseable, más estable de guardar el carbono, es la forma más estable de almacenar el carbono. Las otras dos opciones son opciones intermedias, camino hacia el carbono en el suelo. De todas maneras, durante un año o durante un periodo, parte del carbono que tenemos que evaluar es el que está retenido en la biomasa aérea y en la biomasa subterránea. Y esto naturalmente, cuando incorporamos el secuestro, la captura o la acumulación y secuestro de carbono, los números se alteran y ya no hablamos tanto de emisiones, sino que hablamos de balance de carbono, porque tenemos emisiones, pero también tenemos captura y secuestro de carbono. Claro, no todo el carbono que se captura va a quedar retenido, sino que hay una importante reversión de carbono que vuelve a la atmósfera por descomposición de la materia orgánica. Yo estoy simplificando mucho el proceso para hacerlo entendible. Entonces, cuando nosotros vamos a un sistema real, a un establecimiento agropecuario, encontramos que tienen tanto fuentes de emisión de carbono, como pueden ser la deforestación, el fuego, la tala, el ganado que emite carbono, el arroz, donde hay arroz, girasol, soja, son fuentes potenciales de carbono. Pero también tenemos, por otro lado, sumideros que capturan y secuestran carbono. Por ejemplo, las plantaciones forestales, los renovales de leñosas nativas, que estos juegan un papel muy importante por la velocidad de crecimiento que tienen una vez que se ha desmontado una superficie boscosa. En general ocurre al cabo de poco tiempo renovales que crecen a una gran velocidad y eso significa que están capturando carbono. Tenemos las leñosas nativas que siguen capturando carbono si permanecen en el campo. Tenemos pastizales y pasturas, tenemos los llamados cultivos de cobertura en el caso de la agricultura, y tenemos aún cultivos como el sorgo, el maíz, las gramíneas en general, que tienen un potencial de captura de carbono y de acumulación de carbono, tanto en biomasa aérea como en biomasa subterránea. Entonces, en nuestro estudio, que fueron unos 70 establecimientos agrícolas en la Argentina, encontramos todo tipo de sistemas de producción, desde montes nativos con pastizales, renovales, pasturas, cultivos de gramínea, que encontramos sobre todo en la región chaqueña argentina, o sea, lo que llamaríamos el NOA, el noroeste argentino, y encontramos también sistemas de ganadería extensiva en el otro extremo, con pastizales nativos sometidos a desmontes y quemas. O sea, hay todo tipo de sistemas dentro de lo que analizamos. Encontramos con que los balances de carbono difieren mucho de un establecimiento a otro. Tenemos que aproximadamente la mitad de los establecimientos que están hacia la izquierda del gráfico están en color verde, significa que en nuestros estudios, en nuestros análisis, han estado ganando carbono o están acumulando carbono, y tenemos los de la derecha, que son sistemas que están perdiendo carbono, con un balance negativo, en algunos casos muy, muy negativos, porque las prácticas de manejo
son deficientes y utilizan mucho el fuego como práctica de manejo, y allí ocurre una gran emisión. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos los sistemas de producción por un lado, que es una forma que estamos sugiriendo medir, y por otro lado tenemos las huellas típicas de carbono de la carne, de la soja, maíz, trigo, etc. En lo que estamos trabajando en estos momentos es ver cómo en aquellos establecimientos que generan un balance positivo de carbono puede haber una transferencia de carbono hacia la huella de carbono de los propios campos, digamos de los productos que salen del propio campo. Y es así que hemos hecho un ejercicio en el caso de la ganadería, tomando estos créditos de carbono donde hay balance positivo para ver cómo inciden en la huella de carbono si logramos transferirlo con algún método que no voy a desarrollar acá porque tengo muy poco tiempo. Entonces, una cosa es la huella de carbono. Estos son 22 establecimientos agropecuarios ganaderos que han producido una huella de carbono muy variable, digamos. Hay campos que tienen una huella de carbono muy alta, otros mucho más baja, y esa sería la huella de carbono original. ¿Qué pasa si en los campos que tienen, estos son campos que han tenido un balance positivo de carbono, qué pasa si le transferimos esos créditos de carbono? Y encontramos lo siguiente: las barras amarillas indican que prácticamente es muy poco lo que se ha modificado la huella de carbono, o sea, la reducen un poco, pero no demasiado significativamente. Pero hay campos que tienen un gran crédito de carbono, que es lo que aparece acá en flechas azul, donde llevan la huella de carbono prácticamente a cero. Con lo cual, la idea que estamos desarrollando, intentando desarrollar en estos momentos, es ver cómo los sistemas que generan un balance positivo de carbono pueden transferirle carbono a la huella de carbono y bajar la incidencia de esa huella. En consecuencia, las conclusiones serían las siguientes. En primer lugar, el método está determinando resultados. No es lo mismo evaluar balance de carbono que huella de carbono. El cálculo de la huella de carbono, bueno, impone un método que por su diseño, porque está diseñada así, penaliza fuertemente las actividades ganaderas. Y eso puede afectar el comercio mundial de carnes en el futuro. ¿Por qué? Porque las huellas de carbono de la carne, sobre todo de la carne bovina, prometen ser muy penalizadas. El método de cálculo impone una influencia decisiva, de manera que la carne bovina entonces muestra una huella de carbono que siempre va a ser mucho más alta que la huella de los cultivos. Esto ha sido muy recalcado en un trabajo que ha tenido mucha influencia en los grupos de veganos y en los grupos ambientalistas, un trabajo producido en el año 2018 por investigadores de la Universidad de Oxford, que muestra el tremendo impacto negativo que tiene la ganadería, no solamente sobre las emisiones de carbono, sino sobre la propia salud de los humanos. Este es un grupo que ha tenido una enorme influencia. Evaluaron más de 32.000 campos en todo el mundo, y ese trabajo tuvo una gran repercusión a nivel internacional y ha sido muy utilizado por los grupos que combaten justamente la producción de carne. Entonces, basados en esa elevada huella de carbono, arrecia en algunos países, principalmente del hemisferio norte, que se transmite también al sur, una campaña muy dura, muy áspera, de organizaciones veganas y ambientalistas para limitar el consumo de carne. Y esta acción apunta a imponer barreras comerciales y hay también prácticas conservacionistas que limitan el ingreso de carnes y lácteos de países productores como los nuestros. Entonces, otra tercera conclusión es que los métodos deberían ser reanalizados. Es necesario desarrollar enfoques alternativos, mirados desde nuestra perspectiva del sur, a la huella de carbono, con el fin de evaluar emisiones sobre otra unidad de referencia. Por ejemplo, la hectárea de tierra, que es lo que estuve describiendo. La estimación, entonces, de emisiones de carbono por hectárea, en lo que yo opino, parece estar mejor adaptada a los sistemas pastoriles que a los sistemas intensivos de producción de carne bovina. O sea, son dos métodos distintos que estamos imaginando.
Y para nosotros, naturalmente, en estas latitudes no es neutro, no es gratuito evaluar la ganadería pastoril bajo criterios similares a los que se aplican en sistemas confinados de producción bovina intensiva. Entonces, el cálculo del balance de carbono por hectárea ganadera puede ser un camino para implementar un enfoque alternativo con base científica. Esto tiene que ir consolidado en una base científica que permita evaluar las emisiones ganaderas en condiciones de pastoreo. Y aquí dejo una pregunta final. ¿Puede este enfoque tener algún futuro y ser negociable en organismos internacionales y en la comunidad internacional? Bueno, tuve que apurar un poquito porque tenía muy poco tiempo, así que les agradezco.